Las ratas de las paredes, parte 1. Justo al término de los trabajos de restauración, el 16 de julio de 1923, me mudé a Exampriori. De la mansión original, perteneciente a mis antepasados, quedaba apenas nada, un montón de ruinas. Por ello, la restauración constituyó una ardua labor. Sin embargo, no escatimé en gastos. La finca permanecía vacía desde el reinado de Jacobo I, cuando un misterioso y horrible suceso ocurrió involucrando al jefe de la familia, 5 de sus hijos y varios criados. Solamente sobrevivió el tercer hijo, mi directo antecesor por parte de padre, y huyó de allí envuelto en sospechas de asesinato. Al ser acusado de ello, la propiedad regresó a manos de la corona sin que hiciese nada por defenderse o recuperarla. Walter de la Poer, 11º barón de Exham, marchó a Virginia trastornado por el horror vivido y con el deseo de olvidar aquella mansión de su conciencia. Ahí, pasados los años, formó su familia, conocida en el siglo siguiente bajo el nombre de la Poer. Exampriori quedó entonces abandonado, aunque en el tiempo pasó a formar parte de las propiedades de la familia Norris y fue objeto de numerosos estudios, debido a su singular arquitectura. Unas torres góticas levantadas sobre una infraestructura sajona o románica, cuyos cimientos eran a su vez de un estilo o mezcla de estilos de época anterior, romano y hasta druida o címbrico originario. Sí es cierto lo que cuentan las leyendas, por supuesto. Eran cimientos muy peculiares, pues se mezclaban por uno de sus lados con la sólida piedra caliza del precipicio desde cuyo borde podía verse un desolado valle que se extendía 3 millas al oeste del pueblo de Anchester. Arquitectos y artistas estudiaban con entusiasmo aquella extraña reliquia de épocas remotas, pero los lugareños la odiaban. Era un odio que venía de siglos atrás, cuando vivían allí mis antepasados, y que perduraba hasta ahora, cuando había quedado cubierta del musgo y el moho del abandono. No llevaba siquiera un día en Anchester cuando me enteré de que yo era descendiente de una familia maldita. Pero ya esta semana los obreros han volado en pedazos lo que quedaba de Exampriori y ahora se encargan de borrar por completo las huellas de sus cimientos. Desde siempre he conocido la historia de mi linaje familiar, y sé perfectamente que mi primer antepasado americano llegó a las colonias envuelto en una atmósfera de extrañas sospechas. No obstante, de los detalles jamás he sabido nada, debido a la estricta política en cuanto a secretos mantenida por los de la Poer a través de generaciones. Al contrario que nuestros vecinos colonos, rara vez presumimos de antepasados que batallaron en las cruzadas o de otros héroes medievales o renacentistas, ni llegaron hasta nosotros otras tradiciones que las que pudiera contener el sobre lacrado que todo hacendado latifundista dejó a su primogénito antes de estallar la guerra civil para su póstuma apertura. Las únicas glorias de las que nos jactábamos eran las alcanzadas después de la migración, las glorias de un orgulloso y honorable, si bien un tanto retraído e insociable, linaje de Virginia. Nuestra fortuna se perdió durante la guerra, y la existencia familiar se transformó profundamente por el incendio de Carfax, nuestra casa al borde del río James. Mi viejo abuelo murió entre las llamas y con él se consumió el sobre lacrado que nos ataba al pasado. Recuerdo todavía el incendio que vi con mis propios ojos cuando tenía 7 años, mientras los soldados federales gritaban, las mujeres lloraban y los negros rezaban en medio de alaridos. Mi padre era soldado del ejército y participaba en la defensa de Richmond, y tras infinitas gestiones, mi madre y yo logramos atravesar las líneas enemigas para reunirnos con él. Al finalizar la guerra nos dirigimos al norte, de donde era originalmente mi madre, y allí crecí, me convertí en un hombre, y a la larga acumulé riquezas tal y como corresponde a cualquier yanqui perseverante. Ni mi padre ni yo nos enteramos jamás del contenido del sobre testamentario, y a medida que me incorporé en las rutinarias actividades mercantiles de Massachusetts,
perdí todo interés con los misterios que claramente acechaban en mi árbol genealógico. Con cuánto gusto habría entregado ex priori al musgo, a los murciélagos y a las telarañas si hubiera sospechado de su verdadera naturaleza. Mi padre murió en 1904, pero no dejó ningún mensaje para mí ni para mi único hijo, Alfred, huérfano de madre a los 10 años. Fue precisamente Alfred quien alteró el orden de la información familiar, pues si bien yo solo pude ofrecerle conjeturas burlonas sobre el pasado familiar, él me escribió contándome algunas interesantísimas leyendas ancestrales cuando fue enviado a Inglaterra en 1917 en calidad de oficial de aviación de guerra. Al parecer, los Delaporte tenían una historia pintoresca y acaso un poco siniestra, porque un amigo de mi hijo, el capitán Edward Norris, había vivido cerca de nuestro solar familiar en Manchester y relataba algunas supersticiones de los campesinos que pocos novelistas hubieran podido igualar por lo increíbles y demenciales que eran. El mismo Norris, por supuesto, no las tomaba en serio, pero a mi hijo lo divertían y eran buen material para llenar muchas de las cartas que me envió. Fueron estas leyendas las que atrajeron definitivamente mi atención hacia mi propiedad transatlántica y me hicieron decidirme a comprar y restaurar la mansión familiar que Norris mostró a Alfred en todo su pintoresco abandono, al tiempo que se la ofreció por una suma razonable, dado que el actual propietario era tío suyo. Compré ex priori en 1918, aunque me distraje casi inmediatamente de mis planes de restauración para atender a mi hijo que regresaba inválido de la guerra. Durante los 2 años que aún vivió me dediqué por entero a cuidarlo, dejando incluso la dirección de mis negocios en manos de mis socios. En 1921, preso de una gran desolación, desmotivado y marginado de toda actividad laboral, y sintiendo el peso de la ya cercana vejez, decidí consagrar el resto de mis días a mi nueva propiedad. Visité Manchester en diciembre y me alojé en casa del capitán Norris, un joven amable y rechoncho que apreciaba mucho a mi hijo y que de inmediato me ofreció su ayuda para recopilar planos y anécdotas que guiaran las obras de restauración. La verdad es que en aquel momento ex priori no me emocionaba demasiado y no era para mí más que un revoltijo de descuidadas ruinas medievales devorada por los líquenes y sembradas de nidos de grajos. Se encontraba en el borde de un precipicio impresionante y carecía de pisos o cualquier otra clase de interiores, excepto los muros de piedra de las torres. Una vez que pude hacerme una idea de cómo era el edificio cuando lo abandonaron mis antepasados más de 3 siglos atrás, empecé a contratar obreros para iniciar las tareas de reconstrucción. Me vi obligado a buscarlos en alejadas poblaciones, pues los oriundos de Manchester profesaban un miedo casi increíble hacia el lugar. El sentimiento de aversión era tal que a veces llegaba a contagiar a los trabajadores fuereños, lo cual causó numerosas deserciones. Su alcance se extendía tanto al priorato como a la antigua familia que lo había ocupado. Ya me había adelantado mi hijo que, durante sus visitas al pueblo, la gente lo rechazaba por ser un Delaporte, y ahora yo sentía también una sutil resistencia hacia mí hasta que logré convencerlos de lo poco que sabía sobre mis antepasados. De cualquier modo, los vecinos del lugar se mostraban hoscos conmigo, por lo que me vi obligado a recurrir a Norris para recopilar la mayoría de las tradiciones populares que todavía circulaban sobre el lugar. Lo que aquellas gentes no podían perdonar era, supongo, que yo hubiera venido a restaurar un símbolo que ellos aborrecían. Con razón o sin ella, veían ex priori como un nido de arpías y hombres lobo. Resumiendo todas las historias que Norris se reunió para mí, y agregando a ellas el testimonio de varios estudiosos que habían visitado las ruinas, llegué a la conclusión que ex priori se encontraba en un sitio que en otro tiempo había estado ocupado por un templo prehistórico, una construcción druida,
o incluso anterior, probablemente contemporánea de Stone Age. No cabe duda de que en aquel lugar se habían celebrado abominables ceremonias y circulaban espeluznantes historias sobre el paso de tales ritos al culto de Cibeles, posteriormente introducido por los romanos. Aún podía verse en el sótano inscripciones con letras tan inconfundibles como DIB, OPS, MAGNA, MAT, Dip Ops Magna Mat, signo de la Magna Mate o Magna Mate, cuyo tétrico culto fue en vano prohibido a los ciudadanos romanos. Numerosos restos atestiguaban que Anchester había sido campamento de la Tercera Legión Augusta, y se decía que el templo de Cibeles debió ser una imponente construcción abarrotada de fieles que celebraban ceremonias innombrables presididos por un sacerdote frigio. Decían también las historias que, lejos de que el declive de la antigua religión pusiera fin a dichas orgías, los sacerdotes se instalaron en la nueva fe sin cambiar en absoluto sus creencias. Asimismo, se decía que los ritos no desaparecieron durante el Imperio Romano y que algunos sajones se sumaron a lo que quedaba del templo, otorgándole el perfil que habría de distinguirle con el tiempo y convirtiéndolo en el centro de irradiación de un culto temido en la mitad del territorio de la Heptarquía. Hacia el año 1000 después de Cristo, el lugar aparece mencionado en una crónica como un sólido priorato de piedra en el que se albergaba una poderosa y extraña orden monástica, rodeada de grandiosos jardines que no necesitaban murallas para mantener alejado al atemorizado pueblo. Si bien los daneses no lo destruyeron, seguramente se deterioró radicalmente tras la conquista normanda, pues Enrique III no tuvo impedimento para entregar la propiedad a mi antepasado, Gilbert de la Poer, primer barón de Hexham, en 1261. No había hasta este punto reportes malignos sobre mi familia, pero algo extraño debió ocurrir por entonces. Una crónica de 1307 se refiere a un de la Poe como maldecido de Dios, mientras que las leyendas populares estaban cargadas de pánico a decir cualquier cosa acerca del castillo que se erigió sobre el templo y el priorato. Lo terrorífico de los cuentos que circulaban sobre el lugar se enfatizaba con la reticencia y evasivas en las que estaban envueltos. En ellos, mis antepasados aparecen representados como una estirpe de demonios frente a los cuales un Giles de Retz o un Sade no eran más que principiantes. Además de que se les atribuye entre murmullos la responsabilidad por la ocasional desaparición de aldeanos durante varias generaciones. Los peores de la parentela fueron, aparentemente, los varones y sus herederos directos. Al menos eran ellos sobre quien más se murmuraba. Si algún heredero mostraba inclinaciones más saludables, se decía, fallecía misteriosamente en su juventud para dejar paso a un retoño más conveniente. Los de la Por parecían profesar un culto propio restringido a unos cuantos miembros, con la cabeza de familia como líder. El culto tenía fundamento en el temperamento más el linaje, pues en él participaban también quienes ingresaban en la familia por matrimonio con uno de sus miembros. Lady Margaret Trevor de Cornualles, mujer de Godfrey, el hijo segundo del quinto barón, se convirtió en uno de los espectros predilectos de los niños del campo y en diabólica heroína de una balada particularmente horripilante, que aún puede escucharse en las proximidades de las fronteras galesas. Conservada también en canciones, aunque de otro tipo, está la espeluznante historia de Lady Mary de la Poe, que al poco tiempo de casarse con el barón de Shredfield fue asesinada por este y su madre, siendo ambos criminales posteriormente absueltos y bendecidos por el sacerdote al que confesaron aquello que no se atreverían a decir en público. Estos mitos, característicos de la más vulgar superstición, me desagradaban con intensidad. Me irritaba especialmente su persistencia y la manera en que habían sido aplicados a generaciones y generaciones de mis antepasados.
Las acusaciones de costumbres monstruosas me recordaban el único escándalo conocido entre mis antepasados más inmediatos, el de mi primo, el joven Randolph de la Poor de Carfax, quien se había ido a vivir con los negros para volverse oficiante de un rito vudú a su regreso de la Guerra de México. Me molestaban menos los vagos relatos que circulaban sobre lamentos y aullidos en el valle desolado que se expandía al pie del precipicio, sobre los fétidos hedores que emanaban de las tumbas tras las lluvias de primavera, sobre la cosa chillante que el caballo de Sir John Clave pisó una noche en un solitario campo, o sobre el sirviente que se había vuelto loco a causa de algo que vio en el priorato a plena luz del día. No eran más que trilladas historias espectrales, y por aquel entonces yo era un escéptico declarado. Era más difícil ignorar los relatos sobre aldeanos desaparecidos, pero no resultaban especialmente significativos a la luz de ciertas prácticas medievales. La voraz curiosidad significaba la muerte, y más de una cercenada cabeza se había mostrado al público en los bastiones, ahora desaparecidos, que rodeaban Exampriori. Lo atractivo de estas historias me hizo lamentar no haber estudiado más mitología comparada en mi juventud. Circulaba, por ejemplo, la creencia que una legión de diablos con alas de murciélago se congregaba todas las noches en el priorato para celebrar sus aquelarres, grupo cuya subsistencia explicaba la desmesurada abundancia de hortalizas que se cultivaban en los enormes huertos. Pero la más impresionante de todas las leyendas era la dramática epopeya de las ratas. Un arrasador ejército de obscenas alimañas que había brotado de las profundidades del castillo 3 meses después de la tragedia que lo condenó a la deserción. Una luz de repugnantes y feroces bestias que había acabado con todo a su paso. Aves, gatos, perros, cerdos y hasta 2 infelices seres humanos. De esta plaga de roedores deriva toda una serie independiente de mitos, dado que las ratas invadieron las casas del pueblo y con ellas aparecieron una gran cantidad de pestes y horrores. Tales eran las historias que me acechaban cuando me dispuse a emprender, con la obstinación propia de un anciano, las obras de restauración de mi hogar ancestral. No debe creerse, ni siquiera por un momento, que tales historias constituían lo esencial de mi entorno psicológico. Además, contaba con el decidido apoyo y el aprecio constante del capitán Norris y de los arqueólogos que me rodeaban y asistían en mi tarea. 2 años después, las labores terminaron y pude contemplar aquel conjunto de amplias habitaciones, revestidos muros, abovedados techos, ventanas con parteluces y anchas escaleras con un orgullo que compensaba con creces los cuantiosos gastos que implicó la restauración. Todos los detalles medievales habían sido diestramente reproducidos y las partes nuevas combinaban a la perfección con los muros y cimientos originales. El solar de mis antepasados estaba en pie y yo ansiaba redimir la fama local de la línea familiar que en mí terminaba. Me quedaría a vivir allí permanentemente y demostraría a todos que un de la Poe, pues había adoptado de nuevo la escritura original del apellido, no tenía por qué ser diabólico. Mi confort se vio en parte aumentado porque, pese a que estaba construido según los cánones medievales, el interior de Exampriori era absolutamente nuevo y se hallaba libre de vetustos fantasmas y nocivas alimañas. Tal y como lo dije antes, me mudé a Exampriori el 16 de julio de 1923. Estaba acompañado por 7 criados y 9 gatos, especie por la que siento un especial cariño. El más viejo de los gatos, Negrito, tenía ya 7 años y llegó conmigo desde Bolton, Massachusetts. El resto los había ido acumulando mientras vivía con la familia del capitán Norris, en la época de la restauración de la casa.
Durante 5 días nuestra rutina se desarrolló en medio de la más absoluta calma, mientras yo dedicaba mi tiempo a la clasificación de antiguos documentos familiares. Contaba ya con unas cuantas descripciones detalladas de la tragedia final y la huida de Walter de la Pole, asuntos que, a mi mejor entendimiento, eran los temas centrales del legado hereditario perdido en el incendio de Carfax. Aquellos recuentos sugerían, basándose en pruebas irrefutables, que mi ancestro había asesinado a todos los habitantes de su casa mientras dormían, excepto a 4 criados que habían sido sus cómplices. La masacre había ocurrido 2 semanas después de un estremecedor descubrimiento que había transformado por completo su conducta, mismo que él reveló únicamente a sus cómplices, quienes después del episodio se habían esfumado. Esta deliberada matanza, que incluyó a su padre, 3 hermanos y 2 hermanas, fue en gran medida perdonada por los aldeanos y tratada con tal negligencia por la ley que su ejecutor pudo huir a Virginia con el honor intacto y sin sufrir el menor daño. El sentir general del pueblo era que había librado aquellas tierras de una maldición inmemorial. Ni siquiera puedo conjeturar cuál fue el descubrimiento que llevó a mi ancestro a cometer tan aborrecible acto. Walter de la Pole debía conocer desde siempre las siniestras historias que se contaban sobre su familia, por lo que no creo que sus razones provinieran de dicha fuente. ¿Presenciaría acaso algún antiguo y pavoroso rito o tropezaría con algún tenebroso símbolo en el priorato o alrededores? En Inglaterra tenía la reputación de joven tímido y amable. En Virginia parecía más un ser tipo atormentado y aprensivo que severo o amargado. Un aventurero de rancio abolengo. Francis Harley de Bellevue lo describió en su diario como un hombre delicado y con estricto sentido de la justicia y del honor. El 22 de julio ocurrió el primer incidente que, a pesar de ser inocentemente descartado en aquel momento, hoy cobra el significado premonitorio de todo lo que vendrá después. Fue tan intrascendente que casi no se le dio importancia, ya que el edificio era prácticamente nuevo en su totalidad, excepto por los muros, y estaba atendido por una eficiente servidumbre. Bajo esas circunstancias, hubiera sido absurdo tener sospecha alguna, a pesar de las historias que circulaban. Esto es prácticamente todo lo que puedo recordar de aquel suceso. Mi viejo gato negro, al que conozco perfectamente, estaba notablemente alerta y ansioso, cosa que chocaba con su temperamento habitual. Iba inquieto de una habitación a otra y olisqueaba constantemente los muros que formaban parte de la estructura gótica. Me doy cuenta de lo trillado que suena todo esto, como el típico perro que en los cuentos de fantasmas no cesa de gruñir hasta que su amo ve finalmente la figura envuelta en sábanas. Pero, en este caso, es un detalle que tiene importancia. Al día siguiente, uno de los criados se quejó conmigo sobre el estado de inquietud que reinaba entre todos los gatos de la casa. Vino a verme al estudio, una habitación espaciosa al oeste del segundo piso que contaba con una bóveda de arista, paneles de roble negro y una triple ventana gótica que daba al precipicio y al desolado valle. Mientras escuchaba al criado, noté cómo Negrito se movía de un lado a otro del muro y arañaba los nuevos paneles usados para cubrir la piedra. Le dije al criado que debía tratarse de algún extraño olor o emanación procedente de la antigua cantera que, si bien era imperceptible al olfato humano, afectaba los sensibles órganos de los felinos incluso a través de la madera que lo recubría. Eso era realmente lo que yo creía, y cuando el sirviente sugirió la presencia de ratones o ratas, le dije que en aquel lugar no había habido roedores durante 300 años, y que hasta para los ratones del campo hubiera sido realmente difícil llegar hasta muros tan altos. Esa misma tarde llamé al capitán Norris,
quien me aseguró que hubiera sido increíble que los ratones del campo infestaran el priorato de manera tan súbita y sin precedente alguno. Aquella noche me retiré por mi cuenta a la recámara de la torre oeste que había escogido como dormitorio y a la cual se llegaba desde el estudio por una escalinata de piedra y una pequeña galería. Antigua la primera, la segunda completamente restaurada. La habitación era circular, de techos altos, sin revestimientos de madera, y decorada con tapices que yo mismo había escogido en Londres. Me aseguré de que Negrito estuviera conmigo, cerré la pesada puerta gótica y me recosté a la luz de unas lamparillas eléctricas con forma de velas. Poco después apagué la luz y me dejé hundir en la cama de madera tallada, sintiendo el peso del venerable gato a mis pies. No cerré las cortinas para poder seguir mirando hacia una angosta ventana que daba al norte. La aurora se anunciaba en el cielo, destacando las hermosas siluetas de las tracerías de la ventana. Al poco tiempo debí quedarme plácidamente dormido, pues recuerdo claramente una sensación de despertar de extraños sueños cuando el gato se incorporó de modo brusco, abandonando la serena posición en la que se encontraba. El tenue resplandor de la aurora me permitió verlo. Tenía la cabeza echada hacia adelante, las patas delanteras clavadas en mis tobillos y las traseras estiradas cuán largas eran. Miraba fijamente a un punto de la pared al oeste de la ventana, un punto en el que mi vista no encontraba nada de importancia, pero hacia el que se dirigían ahora mis cinco sentidos. Me tomó un momento descubrir el motivo de la excitación de Negrito. No puedo asegurarlo, aunque en ese momento me pareció que los tapices se movieron ligeramente. Lo que sí puedo asegurar es que tras ellos se escuchó un ruido, tenue, pero nítido, como de ratas o ratones escabullándose. En ese preciso instante el gato se arrojó sobre el colorido tapiz, derribándolo al descubierto un viejo y húmedo muro de piedra, reparado aquí y allá por los restauradores, pero no hallé rastro alguno de los roedores. Negrito recorrió una y otra vez el suelo de aquella parte del muro, desgarrando el tapiz caído e intentando en ocasiones introducir sus garras entre el muro y el suelo de madera. Pero no encontró nada, y al cabo de un rato regresó cansado a su habitual lugar a mis pies. A pesar de que yo apenas me había movido en todo este tiempo, no volví a conciliar el sueño en toda la noche.